y estos ratios dan unos datos suficientemente negativos, ¿vale? Independientemente de la creencia que tenga la empresa de su propia situación, pero los ratios que son fríos dan una serie de datos suficientemente negativos para que de forma sistemática sus peticiones de financiación vayan siendo desestimadas. Ojo, incluso ahora con el COVID-19 e incluso ahora con la solicitud de préstamos ICO, también están siendo algunas desestimadas, ¿eh? O sea, el préstamo ICO está muy bien, lo avala el Estado, pero lógicamente requiere que la entidad financiera lo apruebe. Y en muchos casos que sepáis que tampoco lo aprueban. ¿Por qué? Por una serie de ratios que estamos viendo ahora. Entonces, os voy a indicar cuáles son hay muchos y muy importantes, pero os voy a indicar unos básicos que sí o sí tenemos que tener siempre presentes, ¿vale? Y luego, si acaso, cuando en el turno de un poco de debate o de comentario, sí que haré alguna consideración, si me preguntáis, sobre qué podemos hacer un poco para mejorar dichos ratios, aunque sea efectos de imagen. Vale, os estoy compartiendo el Word, ¿de acuerdo? Porque parto y quiero partir de una cosa tan sencilla como lo que es un balance de situación, ¿vale? Desconozco un poco el conocimiento o desconocimiento que podéis tener, pero por si acaso lo he querido plantear aquí en el punto de partida del Word, el balance. Pierdo 30 segundos, formado por un activo. El activo está formado por el activo no corriente, en tiempos denominado activo fijo, y el activo corriente en tiempos denominado circulante. A la definición rápida de activo fijo, pues la infraestructura de la empresa que no está destinada a la venta y que se presupone que tiene un periodo de vida útil superior a un año. Definición del activo corriente o activo circulante, bueno, pues todo lo contrario. Si estuviéramos aquí hablando de lo que es un control de costes, hablaríamos de lo que es el ciclo de rotación o periodo de maduración, ¿vale? Que si os dais cuenta es un poco el ciclo de la cifra de negocio. Yo compro materias primas, tornillos, chapa, pintura, los meto en una cadena de montaje, fabrico una mesa, la vendo, tengo un cliente y me paga y tengo tesorería. Bueno, pues ese ciclo de rotación, que es mi cifra de negocio diaria, ¿vale? Es mi activo circulante. ¿Contra eso qué tengo? Contra eso tengo pasivos, tengo deudas. Y tengo pasivos no corrientes, antiguamente llamadas deudas a largo plazo, es decir, vencimiento superior a un año. Y tengo pasivos corrientes, que son deudas de corto plazo, vencimiento inferior al año. Y todo lo que tengo, que es todo el activo, la totalidad de mis bienes y derechos, menos todos los pasivos o todas las deudas, ¿de acuerdo? Eso representa el valor contable de la empresa. E insisto en valor contable, porque una cosa es el valor contable y otra cosa es el valor de mercado, ¿vale? Aunque no tocaba hoy el valor de mercado de una empresa, evidentemente no solamente es el valor contable, sino que hay que aumentar o disminuir lo que es el valor del fondo de comercio. Digo aumentar o disminuir porque el fondo de comercio no necesariamente tiene que ser un valor positivo, en contra de lo que mucha gente pueda opinar. No, el fondo de comercio de la empresa. El fondo de comercio dependerá de si la empresa es capaz de obtener beneficios o no. Pues un fondo de comercio perfectamente puede ser cero o incluso negativo. Bien, y la diferencia entre todo lo que tengo, que es el activo, y mis deudas, que son los pasivos, es el valor contable de la empresa, que es el patrimonio neto, formado por varias partidas. Fundamentalmente pongo las tres que me interesan para hoy: el capital, las reservas y las pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? El capital es el dinero desembolsado por los socios, las reservas son beneficios de ejercicios anteriores no distribuidos y la cuenta de P&G, ¿de acuerdo?, es la cifra de beneficio anual que va obteniendo la empresa y que es la que la Junta General de Socios cada junio de cada año respecto al año anterior decide repartirla, que es la distribución de dividendos, o decide dejarla en reservas. Bien. Con base a este balance sencillo vamos a empezar a calcular una serie de indicadores que me van a demostrar las necesidades de la empresa. Y no solo me van a cuantificar las necesidades, sino que me van a anticipar situaciones de posible riesgo, ojo, o no, ¿de acuerdo? ¿Y para qué me va a venir bien? Pues para intentar tomar decisiones, anticiparme a la toma de decisiones, ¿vale? Si ahora calculamos una serie de indicadores que me están diciendo y me están avisando de una situación a corto o a medio plazo de dificultad económica, pues tendré que valorar la toma de decisiones. Ya veremos cuáles, pero por lo menos tendré que saberlo de antemano. Entonces, por ejemplo, empezamos calculando el ratio de liquidez, ¿vale? Y lo importante del ratio de liquidez, vamos a calcular tres ratios que son similares pero no iguales, que son el ratio de liquidez, el ratio de tesorería y el ratio de disponibilidad. ¿De acuerdo? Y los tres tienen una función similar, pero no igual. Tanto el ratio de liquidez como el ratio de tesorería como el ratio de disponibilidad, lo que me van a medir, que es muy importante, cuando alguien calcula un ratio, no solamente tiene que hacer de una forma mecánica el cálculo,
tiene que ser capaz de entender qué información le está dando. Por los 3 ratios, el ratio de liquidez, el de tesorería y disponibilidad, lo que me van a medir es si la empresa va a poder hacer frente a sus deudas a corto plazo, exclusivamente a sus deudas a corto plazo o pasivos corrientes, pero haciendo uso exclusivamente de su activo circulante o activo corriente, es decir, de su activo de corto plazo. Con lo cual, lo que me está poniendo en una proporción, en una comparativa, son los activos circulantes y los pasivos corrientes. ¿Por qué? Porque estos ratios, si os dais cuenta, no me dicen ni me hablan para nada del activo fijo, ni me hablan para nada de las deudas a largo plazo. Si esto lo extrapolamos a una situación de una familia normal, en el que cada mes le vence la cuota de la hipoteca, el recibo del colegio de los hijos, los suministros de luz, de teléfono, la compra de ropa, sus deudas a corto plazo mensuales serían esas, evidentemente la familia, para ver si puede afrontar dichos pagos, mirará su activo circulante. Su activo circulante que básicamente estará formado, pues, por ejemplo, por una nómina que es la tesorería. Nadie se planteará, para hacer frente a los pagos a corto plazo, tener que tomar o vender, ¿de acuerdo? O hipotecar sus activos de largo. Una familia, para pagar la cuota mensual de la hipoteca, lo que no va a hacer es vender el inmueble, que es su activo fijo. Bueno, pues en una empresa pasa 3/4 de lo mismo. Tenemos que ser conscientes que las deudas a corto plazo, que vencen a menos de un año, se tienen que hacer frente a ellas con sus activos circulantes, que son sus activos de corto plazo. Y entonces estos 3 ratios me van a dar esa información. El ratio de liquidez. El ratio de liquidez lo que me va a hacer es poner en comparativa todo el activo corriente dividido entre todo el pasivo corriente. Todo el activo corriente entre todo el pasivo corriente. Claro, aquí, ¿qué es la información que me va a decir? Imaginaos que este ratio de liquidez me diera igual a 1. Podemos pensar que con un ratio de liquidez igual a 1 es un buen ratio, porque decimos, bueno, pues sí, con todo mi activo circulante, que suma 100, voy a poder hacer frente a los pagos a corto plazo, que suma 100. Claro, evidentemente, si pensáis un poco os daréis cuenta que este es un ratio que, dando 1, es un ratio bastante malo. Llevarlo a la situación familiar que os decía antes. Una familia que gasta al mes 1.625 euros y la nómina mensual es de 1.625 euros. Hombre, ¿llega cada mes? Sí, llega cada mes, salvo que haya un euro más de gasto un mes. Es decir, es una situación muy justa, muy comprometida financieramente. Por eso este ratio de liquidez se dice, analíticamente, que sería aconsejable que diera al menos alrededor de 2. Claro, alrededor de 2, ¿qué quiere decir si lo hacemos en base 100? Pues quiere decir que si yo tengo activos corrientes por 200, los pasivos corrientes o de corto plazo serían alrededor de 100. Es decir, que por cada euro de deuda, tengo 2 euros para hacer frente a ella, de activos circulantes. Y esto da una situación un poco de más holgura. Ahora bien, si os fijáis, si yo aquí pongo que tengo deudas a corto plazo por 100 y tengo activos circulantes por 200, pudiera darse este caso. Pudiera darse el caso que existencias fueran los 200, deudores fueran 0 y tesorería fueran 0 también. Y sin embargo, el ratio de liquidez me estaría dando 2. De la misma manera, si esto fuera 0, si esto fueran los 200 y esto fuera 0, también me estaría dando 2. Y si las existencias y los deudores fueran 0 y la tesorería fueran los 200, también me estaría dando 2. Sin embargo, parece lógico y fácil de entender que una situación más comprometida sería si todo mi activo circulante estuviera en existencias. ¿Por qué? Porque las existencias es el activo menos líquido. Las existencias requiere primero venderlas y luego cobrarlas. Es decir, faltan 2 escalones desde que yo tengo existencias para la venta hasta que tengo el dinero. El activo intermedio de líquido son los deudores. ¿Por qué? Porque son ventas que yo ya he realizado, es decir, el primer escalón lo he pasado, pero quedan pendientes de cobro. Y evidentemente el componente más líquido pues es la liquidez, que es la tesorería. Pero sin embargo, como este ratio de liquidez me engloba todo el activo corriente sin distinguir qué tipo de activo corriente tengo, podría encontrarme con que me diera 2, o 1,8 o 2,4, lo que fuera, independientemente de cómo lo tuviera redistribuido. Ese es el motivo por el que el ratio de tesorería va a ceñir un poco el cálculo y lo que hace es, de todo el activo corriente, lo que hace es detraer las existencias. ¿Por qué detrae las existencias? Porque se considera lo que os acabo de decir, que las existencias es el activo menos líquido. Y lo vuelve a poner en comparativa con todo el pasivo corriente.
¿De acuerdo? Claro, de este modo, si yo me encontrara con que todo mi activo corriente son existencias y nada tesorería y nada deudores, este ratio me daría 2, ¿de acuerdo? Pero llegaría aquí y este ratio me encontraría con que sería 0 dividido para 100, por tanto, 0. Y estaría poniendo de manifiesto, pues, no solamente una dificultad, sino fundamentalmente un desequilibrio entre los componentes que forman el activo circulante. ¿De acuerdo? De la misma manera que el ratio de disponibilidad lo que hace es ceñir todavía más el cálculo y al activo corriente no solamente le detrae las existencias, sino que también le detrae los deudores. Dicho de otra manera, deja solo la tesorería. ¿Vale? Y lo vuelve a poner en comparativa con todo el pasivo corriente. Claro, vuelvo a repetir, si todo estuviera en existencias, esto me volvería a dar 0. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para que el activo circulante no esté descompensado, no esté desequilibrado, de lo que se trata es de intentar alcanzar los ratios óptimos que marca el analista, que se marcan en análisis financiero, que es que este ratio de alrededor de 2, fenomenal, que este ratio a poder ser de alrededor de 1 y que este ratio a poder ser de alrededor de 0,3. Estos serían las situaciones, digamos, aceptables, ¿vale? O incluso óptimas en una situación como la actual. Claro, el papel lo aguanta todo, la teoría lo aguanta todo, luego en la práctica, cuando uno calcula los ratios de su propio balance, pues a veces no se alcanzan estos datos, pero hay que ser claro, ¿eh? Y no engañar. No se alcanzan estos datos porque quizás no tengamos un buen activo circulante en comparativa con el pasivo corriente. Así de sencillo, ¿vale? Y por eso muchas veces los problemas de liquidez que luego vienen en situaciones un poco complicadas, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que me está diciendo? Que sería aconsejable que de cada 200, por ejemplo, esto fueran 100, más o menos estoy hablando, ¿eh? Más o menos. Esto fueran, por ejemplo, 65 y esto fueran 35, ¿vale? De tal modo que cuando yo calculara el ratio de liquidez, efectivamente serían 200 dividido entre 100. Cuando calculara el ratio de tesorería, que también se llama el acid test, ¿vale? Pero a mí me gusta más llamarle así el ratio de tesorería, pues el activo corriente 200 más las asistencias 100 serían 100 dividido para 100, sería por tanto un ratio de 1. Y cuando calculara el ratio de disponibilidad, ¿de acuerdo? Y al activo corriente, que son los 200, le quitara tanto existencias como deudores, ¿vale? Pues se quedaría más o menos en 35 dividido para 100, pues 0,35. Y esto sería los datos aconsejables, ¿vale? ¿Con qué nos podemos...? Que básicamente viene a ser, si lo ponemos en porcentajes, pues que las existencias representaran un 50%, del activo corriente, ¿de acuerdo? Los deudores, pues más o menos, redondeo, ¿eh? Más o menos, voy a redondear, más o menos representarán un 30, más o menos, insisto, no salen los cálculos exactos, pero es para que sean fáciles de memorizar. Y la tesorería un 20, ¿vale? O entre un 15 a un 20, ¿vale? Entre un 15 a un 20%, ¿vale? Y esto, pues de un 30 pues a un 35, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, claro, ¿con qué nos podemos encontrar aquí? Muy importante, ¿vale? Nos podíamos encontrar con que, por ejemplo, el ratio de liquidez me diera, voy borrando, ¿vale? Bueno, voy poniendo aquí abajo, por si acaso luego lo queréis. El ratio de liquidez, imaginaros que me da 0,7, ¿vale? Si un ratio de liquidez me está dando 0,7, es que automáticamente yo ya estoy poniendo de manifiesto una situación de liquidez gravísima, porque con mis propios datos, con mi propio balance, me está diciendo que el activo corriente dividido entre el pasivo corriente da por debajo de la unidad, da 0,7. En base 100, ¿qué quiere decir? Que tengo activos corrientes por 70 y pasivos corrientes por 100. Es decir, que ni yo mismo en mi balance veo la posibilidad de hacer frente a mis pagos a corto plazo utilizando mis activos corrientes o de corto plazo. Hombre, es que yo mismo me estoy anticipando. Es que sepáis que cuando una empresa está abocada a una situación de concurso de acreedores, ¿de acuerdo? La ley concursal habla que una empresa tiene que presentar concurso de acreedores cuando se encuentre o cuando prevea. Cuando se encuentre, eso es evidente, o cuando prevea una situación de liquidez. Entonces, claro, si yo estoy calculando el ratio de liquidez
y automáticamente me está diciendo que ni con mi propio balance, hecho por mi propio contable y con mi propio criterio, ¿vale? Que entiendo que será favorecedor para mí, ¿vale? Lo dejo ahí. Resulta que mi ratio de liquidez está dando por debajo de la unidad, es que me estoy encontrando directamente con que yo mismo pienso que no voy a poder hacer frente a los pagos a corto plazo, ¿vale? Evidentemente, si esto en vez de darme 0,7 me diera 2,4, pues estaría en la situación completamente contraria, ¿vale? Que el ratio de liquidez me da bien y sin embargo el ratio de disponibilidad y el ratio de tesorería y el ratio de disponibilidad me dan regularcillos. Uno, por ejemplo, el ratio de tesorería que me dé pues 0,6 y el ratio de disponibilidad me dé 0,15, pues es evidente que estos dos ratios no me dan especialmente bien, ¿eh? Sin embargo, parto de un ratio general, que es el ratio de liquidez, que me está dando 2,4. ¿Qué querría decir esto? Bueno, pues si tuviéramos más tiempo y estuviéramos haciendo ejercicios, ¿qué querría decir? Pues que yo tengo un activo circulante muy importante respecto a mis deudas de corto plazo, 2,4 veces mayor, pero sí que es verdad que una gran parte de mi activo circulante lo tengo en existencias. Y al tenerlo en existencias, cuando yo detraigo para el cálculo del ratio de tesorería y el ratio de disponibilidad, detraigo las existencias, los ratios se me caen. Bueno, eso sería un problema grave, pero menos grave. Sería un problema de redistribuir esos activos. Sería un problema de la necesidad de vender existencias. Pero por lo menos las tengo para vender, ¿vale? El problema es cuando directamente me da un 0,7, que es que no tengo nada para vender. Este es el problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Y estos tres ratios, insisto, es la información que me van a dar. Otros ratios, ¿de acuerdo? Que van en línea con lo que estamos viendo, pero me dan una información diferente, es el ratio de endeudamiento. El ratio de endeudamiento. El ratio de endeudamiento lo que me va a medir es el nivel de endeudamiento total de la empresa. Nivel de endeudamiento total, ¿vale? Para saber el nivel de endeudamiento que tiene cualquiera, desde una familia hasta una empresa, porque insisto que los cálculos son exactamente los mismos, lo que hay que hacer es, como ratio de endeudamiento, poner en comparativa todos los pasivos, absolutamente todos. Veis que aquí ya no estoy hablando ni de pasivos de corto, ni de pasivos de largo, ni de activos de corto, ni de activos de largo. Estoy hablando de todos los pasivos dividido entre todo el activo. ¿De acuerdo? Es decir, lo que me está poniendo en comparativa es todos los pasivos, absolutamente todos, tanto los de corto como los de largo, y lo que me está poniendo es respecto a la totalidad de los bienes que tengo, tanto activos fijos como circulantes. En resumidas cuentas, lo que me está preguntando es cuánto debo respecto a lo que tengo. Y aquí este ratio, los analistas consideran que no debería pasar de 0,65. En porcentaje, un 65%. Traducido en base 100, pues que si yo tengo activos por 100, las deudas no superen los 65. Independientemente de que estén bien o mal luego configuradas y equilibradas entre lo que es un pasivo de largo y un pasivo de corto, por supuesto, pero que por lo menos a nivel global mis deudas no superen el 65% de los activos. Hablo claro, cuando uno va a pedir un préstamo para comprar una vivienda, ¿vale? Sobre todo en tiempos pasados, y le dan un préstamo de 100 para comprar una vivienda de 100, sale con pasivos por 100 respecto a su activo de 100. Tiene un ratio de endeudamiento de 1, del 100%. Esto a nivel de empresa pues sería intolerable, hablando en plata, absolutamente intolerable, ¿vale? Sin embargo, a nivel particular, habéis visto durante muchos años que este ratio ha existido. Incluso salía con una deuda de 110 para comprar una vivienda de 10. Salía con un ratio del 1,1, es decir, del 110%. Bueno, pues si es intolerable un ratio de 100%, imaginaos del 110. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que técnicamente es que el ratio de endeudamiento no debiera superar el 0,65. En tiempos de crisis, evidentemente, estos ratios aumentan. Pues se puede ir al 0,70, al 0,75, ¿de acuerdo? Pero no puede exceder de ahí. ¿Por qué? Mirad, los que estéis habituados con la contabilidad y con los balances, seguro que lo entendéis perfectamente. Los que no, pensar esto. Vamos a ver, si yo todo mi activo digo que suma 100, todo, y resulta que yo tengo en deudas a corto plazo, a largo plazo, 50, y tengo en deudas a corto plazo 45, ¿vale?
y por tanto tengo un ratio de endeudamiento del 95%, pasivos 95 dividido entre activos 100 del 95%, decirme qué queda para el valor de la empresa. Si una empresa, el valor de una empresa es todo lo que tiene activos menos todo lo que debe, pasivos. Entonces esta empresa vale 5, no vale absolutamente nada más. Contablemente hablo, insisto, contablemente. Entonces, claro, una empresa con un ratio de endeudamiento del 95% quiere decir que prácticamente todos los activos que tiene los debe. Es decir, que la empresa en sí, o una de dos, o no ha generado valor añadido, es decir, o no ha generado beneficios, ¿de acuerdo? O quizás sí que los ha generado, pero los socios durante los últimos 10, 15, 20 años han decidido todos los años repartirse la totalidad del beneficio, salvo las limitaciones que establece la ley. Entonces, claro, si yo gano dinero en la empresa, pero siempre me lo reparto vía dividendos con los socios, en reservas prácticamente no he dejado nada y, por tanto, la empresa, digamos que valdrá solo el capital social inicial y tendrá unos niveles de endeudamiento altísimos. Claro, esta empresa, evidentemente, en una situación de crisis es muy complicado que la supere, ¿vale? Salvo que los socios aporten capital y amplíen capital, que luego lo comentaremos, ¿vale? En resumidas cuentas, esta empresa con un ratio de endeudamiento del 95% hoy en día va a pedir un préstamo ICO y técnicamente el banco no se lo va a dar. No se lo va a dar. Básicamente porque la empresa no tiene capacidad de devolución de este préstamo. En principio, que luego igual la tiene o no, pero será 1 de cada 10 quien la tenga. 9 de cada 10 con un ratio así no se lo van a dar. ¿Por qué? Porque no la tiene, esa capacidad de devolución. ¿De acuerdo? Bien. Eso en cuanto al ratio de endeudamiento. Hay un ratio que es exactamente igual que este, ¿vale? Que da una información similar, que se llama el ratio de garantía. El ratio de garantía o distancia a la quiebra, nada más y nada menos. Ratio de garantía o distancia a la quiebra. Bueno, este ratio se cuantifica exactamente igual que el anterior, que es de endeudamiento, pero poniendo la comparativa en sentido inverso. Todo el activo entre todos los pasivos, ¿vale? Todo el activo entre todos los pasivos. Y es evidente que este ratio tiene que dar sí o sí más de 1, ¿vale? Si yo os preguntara una empresa en quiebra, ¿qué ratio de endeudamiento tendría? Pues una empresa en quiebra es aquella empresa cuyo activo vale 100 y cuyos pasivos, tanto de corto como de largo, valen 132. ¿De acuerdo? Entonces, si yo calculo un ratio de endeudamiento, que es lo que acabo de hacer antes, dividiendo todos los pasivos entre el activo, pues claro, tengo pasivos por 132 y un activo por 100, con lo cual tengo un ratio de 1,32, es decir, un 132% de endeudamiento. Traducido al cristiano, de cada 100 euros que tengo en bienes, debo 132, debo más de lo que tengo, ¿de acuerdo? Y el ratio de garantía o distancia a la quiebra, en este caso, que la proporcionalidad la hace en sentido inverso, ¿de acuerdo? Activos partido por pasivo, pues claro, tendría 100 dividido por 132. Haciendo un cálculo rápido, pues más o menos, 0,80. ¿A qué voy? Que si os dais cuenta, me da información completamente, la misma información, pero en sentido inverso. Un ratio de endeudamiento por encima de 1, es decir, por encima del 100%, me está indicando que tengo un ratio de garantía o distancia a la quiebra por debajo de 1. ¿De acuerdo? Bueno, calculando un ratio se sabe el otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, quedaros, por favor, de momento con lo que os he dicho de los datos que debieran dar los ratios. El ratio de liquidez alrededor de 2, el de tesorería alrededor de 1, el de disponibilidad alrededor de 0,3, el ratio de endeudamiento alrededor de 0,65 a 0,75 si tú quieres, y por supuesto el ratio de garantía o de distancia a la quiebra me tendría que dar por encima de 1. Muy bien. Bien, con esto, de algún modo, lo que estoy calculando son unos ratios importantes que se ven rápidamente. Tú coges un balance y rápidamente lo ves. Claro, luego tenemos otro concepto que es muy importante, que es el fondo de maniobra, que un poco... Bueno, voy a hacer un ratio antes en línea con este ratio de endeudamiento, que es el ratio de calidad de la deuda. El ratio de calidad de la deuda. El ratio de calidad de la deuda, no estamos hablando aquí de calidad financiera. Evidentemente, la calidad financiera de una deuda, pues cuanto más barato haya pactado el tipo de interés con el banco, la comisión de apertura, la comisión de estudio, la comisión de renovación, la obligación de avalar por parte de los socios o no avalar, etcétera, etcétera, pues mejor, eso no cabe duda. Estamos hablando de calidad de la deuda a nivel económico, a nivel de análisis de la deuda.
Claro, por deuda de calidad se entiende la deuda de largo plazo. ¿Por qué se entiende la deuda de largo plazo? Porque la deuda de largo plazo es la que no me va a generar contingencias. Yo no despido a nadie hoy porque dentro de 3 años me venza un plazo, una deuda. No despido a nadie hoy porque me vaya a salir a pagar IVA dentro de 4 años. Pero las posibilidades de despido, las posibilidades de tener que acudir al Fogasa, las posibilidades de demandas, las posibilidades de inspecciones, etcétera, etcétera, son cortoplacistas. Entonces, se entiende que la deuda de calidad es la deuda de largo plazo. Pues hay un ratio de calidad de la deuda, ¿de acuerdo?, en el que lo que me hace es cuantificar qué proporción de mis deudas totales son de largo y cuáles son de corto. Es tan sencillo, por ejemplo, como dividir las deudas de largo entre el total de deudas. Esto sería una forma. Y otra forma exactamente igual, si lo quiero hacer con las deudas de corto, pues dividir las deudas de corto entre el total de deudas. Perdón, entre el total de deudas. Evidentemente, lo que no sea, el porcentaje que no sea de corto, pues será de largo, ¿no? Si esto me da 0,35, que traducido en porcentaje es el 35%, pues obligatoriamente sí o sí, si lo hubiera hecho al revés, esta me dará 0,65, que es el 65%. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí de lo que se trata es que, ya que se entiende por deuda de calidad la deuda de largo plazo, de lo que se trata es que el ratio de calidad de la deuda lo que me está indicando es que tengo cuanto más deuda de largo plazo mejor respecto del total. Independientemente de dónde tenga las deudas, si de largo o de corto plazo, el ratio de endeudamiento será exactamente igual. El ratio de garantía o distancia a la quiebra será exactamente igual, pero los que sí que serán ratios infinitamente mejores serán los ratios de liquidez, de tesorería y disponibilidad, que son los ratios cortoplacistas, es decir, a qué voy a poder hacer frente en el corto plazo. ¿De acuerdo? Y, por tanto, es una situación coyuntural que requiere que cuanto más corta sea la deuda de corto, mejor respecto al total, sin ninguna duda. Como bien sabéis, los que tenéis hipoteca personal, puedes hacer amortizaciones anticipadas de deuda cuando tú consideres. Puedes rebajar la cuota haciendo amortizaciones, puedes rebajar los plazos. Es decir, que cancelar y anticipar deuda se puede. Lo que ya es muchísimo más complicado es ampliar deuda o ampliar plazos, ¿vale? Eso requiere la voluntad de la entidad bancaria o la voluntad del acreedor. En cambio, el acortar plazos requiere solamente dos cosas. Una, tu voluntad, y dos, tu capacidad. Por tanto, dejemos deudas a largo plazo cuanto más mejor respecto al total, y si tenemos capacidad ya las iremos minimizando. Y os quiero comentar, ¿vale?, por último, lo que es el concepto del fondo de maniobra, ¿no? El fondo de maniobra. El fondo de maniobra, digamos que se calcula restando todo el activo corriente menos todo el pasivo corriente. ¿De acuerdo? Y evidentemente este dato me puede dar igual a 0, mayor o menor de 0. Claro, si os dais cuenta, el fondo de maniobra es exactamente igual que el ratio, el primero que hemos visto, que el ratio de liquidez. Lo que pasa es que el ratio de liquidez lo que hace es dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. En cambio, el fondo de maniobra lo que hace es restarlos. ¿De acuerdo? Y por tanto, tiene varias diferencias, porque me decís, bueno, pues el fondo de maniobra es para ver si con los activos corrientes puedo hacer frente a los pasivos corrientes. No, para eso ya tengo el ratio de liquidez, para eso no haría el fondo de maniobra. Sí. Las diferencias son varias. Primero, que el ratio de liquidez me da una proporción, ¿de acuerdo? Me da una proporción. El fondo de maniobra no me da una proporción, me da un valor absoluto, ¿de acuerdo? El fondo de maniobra me da euros, porque me está dividiendo la totalidad del activo corriente entre el pasivo corriente. En cambio, el ratio de liquidez no me está dando euros, me está dando porcentajes. Yo aquí puedo tener un activo corriente de 100 y un pasivo corriente de 50, y yo cuando calculo el ratio de liquidez y divida 100 entre 50, el ratio de liquidez me va a dar 2, ¿de acuerdo? No es más que un coeficiente. Sin embargo, el fondo de maniobra lo que me va a hacer es restarlos. Y por tanto, lo que me va a hacer es decir 100 menos 50 igual a 50 euros. ¿De acuerdo? Claro, y el fondo de maniobra, además, pensar que me está anticipando y me está dando una situación muy grave o muy positiva o muy negativa, que es la siguiente. Imaginaros que yo tengo un activo corriente de 100 y, sin embargo, tengo pasivos corrientes por importe de 160. Y me da un fondo de maniobra negativo de menos 60. Claro, ¿qué es lo que me está indicando? Me está indicando que puede existir que tenga pasivos corrientes
Pasivos corrientes, que recordar que son deudas de corto plazo, que no estén financiando activos de corto, activos corrientes, sino que haya una parte, en concreto 60, que estén financiando activos de largo, activos no corrientes. Es decir, esto es como si vosotros os comprarais un piso, un inmueble para vivir con un préstamo a 8 meses. Tendríais un fondo de maniobra completamente negativo y lo que nos estaría anticipando ese fondo de maniobra negativo es que tenéis un exceso de deudas a corto respecto a activos a corto, en este caso 60 de exceso. Y ese exceso lo que me está diciendo es que probablemente tengas pasivos de corto financiando activos de largo, ¿vale? A nivel de empresa es como si una empresa pide un crédito para comprar 4 camiones y es una empresa de transporte, o pide un crédito para comprar un puente grúa o un túnel de pintura con un préstamo a 6 meses. Está comprando un activo fijo con una deuda de corto, ¿vale? Lo cual es una situación completamente, aparte de anómala, peligrosísima, ¿de acuerdo? Y al revés, si me saliera activo corriente 150 y pasivo corriente 100, ¿de acuerdo? Aquí la información que me está dando es completamente al revés. Me está diciendo que hay un exceso, lo copio por si acaso alguien lo quiere copiar, ¿vale? Por eso lo escribo. Que hay un exceso de activos corrientes sobre pasivos corrientes, en concreto 50, y puede ser, por tanto, que ese exceso no esté financiado con deudas de corto plazo, sino con deudas de largo. Lo cual sería muy positivo, es decir, si vosotros tenéis existencias en el almacén por importe de 500 y deudas a corto plazo solo tenéis por 300, pues hay un exceso de existencias respecto a pasivos de corto, en este caso 200, que una de dos, o no están siendo financiadas ni de corto ni de largo, o en caso de que estén siendo financiadas, lo están siendo a largo, porque a corto no, ¿de acuerdo? En la parte del exceso. Bien, estos datos que los podemos calcular sobre un balance en cuestión de 5 minutos, repaso, ratio de liquidez, tesorería, disponibilidad, endeudamiento, garantía, calidad de la deuda y fondo de maniobra, lo que me van a permitir es, de un vistazo en 5 minutos, saber las dificultades que a corto o medio plazo tiene ya la empresa, ¿vale? Para intentar tomar decisiones, ¿vale? Que si queréis las comentamos ahora en el turno de comentarios. Pero por lo menos tenemos que ser conscientes de ellos. Como me quedan 3-4 minutos, sí que os diré que hay un ratio muy importante que a veces no se suele tener mucho en cuenta por parte de la empresa, que es el ratio de rentabilidad económica, ¿de acuerdo? Que lo que me está midiendo es la rentabilidad que la empresa obtiene sin tener en cuenta la financiación, es decir, sin tener en cuenta si dicha empresa está pagando gastos financieros. Si hiciéramos una cuenta de pérdidas y ganancias sencilla, ¿vale? Tan sencilla como decir que son los ingresos menos los gastos, ¿vale? Es evidente que yo esta cuenta de pérdidas y ganancias puedo irla descomponiendo y decir que son ingresos menos gastos, salvo los financieros, y luego, si quiero, restar los gastos financieros. ¿Por qué digo esto? Porque esta comparativa de los ingresos menos los gastos, salvo los financieros, lo que me da analíticamente es un concepto llamado el BAI, ¿vale? Que es el beneficio antes de intereses e impuestos. Si yo le quito los gastos financieros, me dará el beneficio antes de impuestos. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque si yo quiero calcular rentabilidad económica, que es la rentabilidad que la empresa obtiene de todos sus activos, sin tener en cuenta si dichos activos están siendo financiados o no, es decir, sin tener en cuenta si yo adeudo dichos activos a la entidad bancaria o a terceros, de algún modo lo mismo que decir sin tener en cuenta la parte de gastos financieros que soporta la empresa. Entonces, lo que me está midiendo, lo que me está diciendo es que ponga en comparativa el beneficio antes de intereses e impuestos entre todo el activo. Este beneficio, ¿de acuerdo? No este, sino este. Entonces, claro, fijaros, diréis, ¿y esto qué información me da? Hombre, pues si nosotros compramos una serie de máquinas para la empresa, de camiones, de naves, de tornillos, de chapa, de pintura, tengo clientes, y yo resulta que el beneficio antes de intereses e impuestos que obtengo de todo ese activo, resulta que yo gano al año de BAI 50.000 euros respecto de un activo de 1.000.000 de euros, me está dando una rentabilidad económica del 0,05, es decir, del 5%.
Y diréis, ¿y eso es bueno o malo? Pues aquí es donde quería llegar para acabar. Ni bueno ni malo. Lo que tendréis que hacer es compararlo con el coste de la financiación que habéis obtenido o que vais a obtener para financiar todos esos camiones, chapa, pintura, instalación eléctrica, puente, grúa y naves. Porque si a ti el banco, este 1.000.000 de euros, te ofrece 1.000.000 de euros al 7% de interés y tú ese 1.000.000 de euros lo estás invirtiendo en una serie de activos cuyo ratio de rentabilidad económica, beneficio antes de intereses e impuestos, es decir, sin tener en cuenta el coste del 7%, toda esa inversión estás obteniendo una rentabilidad del 5%, ese ratio de rentabilidad económica, que igual tú te crees que es bueno, pues es francamente malo. Yo no sé si será malo la rentabilidad económica o que has pactado unas condiciones muy altas. Lo que está claro es que la rentabilidad que tú obtienes de tus activos tiene que estar por encima del coste de financiarlos. Y para saber eso en un vistazo, en un flash rápido, lo que hacemos es dividir el buy con doble I entre todo el activo y lo comparamos con el coste medio de financiarme. Y diréis, y suponiendo que esto no lo estoy cumpliendo bien, ¿qué problema tendré? Bueno, pues tendremos los problemas que acabamos de explicar. Estarás generando más deuda que beneficios, estarás generando más pasivos que pérdidas y ganancias, y lo que te estarás generando es un nivel de endeudamiento progresivo que te estará estropeando en el largo plazo los ratios de endeudamiento, pero en el corto plazo los ratios de liquidez. Y tú tienes una empresa en funcionamiento que crees que funciona, que tiene trabajo, que tiene pedidos, pero técnicamente no estás obteniendo márgenes de rentabilidad económica sobre el coste de financiar la deuda. Otra cosa es que transitoriamente la empresa funcione porque tú tienes un activo de 1.000.000 de euros al 5% y los pasivos los tienes al 7%, pero solo tienes deudas por 400.000. Claro, entonces, si tú tienes deudas por 400.000 al 7%, estás pagando un coste medio de 28.000 euros, más o menos, ¿eh? Sin embargo, como tienes activos por 1.000.000 de euros al 5%, estás obteniendo un buy de 50.000. Claro, por mucho que a los 50.000 le traigas los 28.000 de la financiación de intereses, tú aún crees que obtienes beneficio. Y sí que es verdad que obtienes beneficio, pero obtienes beneficio no porque el negocio esté siendo rentable, sino porque tienes la suerte de tener una comparativa a tu favor entre un volumen alto de activos al 5% y un volumen bajo de pasivos al 7%. Pero como esto lo continúe sin EDIE, llegará un momento que las cuentas irán deteriorando sin ninguna clase de... ¿Vale? Entonces, bueno, por mi parte, yo era esto un poco lo que os quería comentar en el espacio de tiempo del que disponemos, ¿de acuerdo? Y bueno, y ahora, pues por mi parte, Alejandro, si quieres... Gracias, Jorge, por tu magnífica exposición. Deja de compartir pantalla si no te importa. Bien, un segundo. Un segundo. Empezamos turno de preguntas. Como he comentado antes, hay un botoncito ahí en la aplicación que es para levantar la mano. Si le dais al botoncito, si estáis interesados de realizar alguna pregunta, y os pasaremos a panelistas para que podáis formularla en directo. Con lo cual, los que estéis interesados en preguntar, por favor, a un botoncito que es levantar la mano. Y os pasaremos a panelistas. Mientras tanto, voy rompiendo un poco el hielo, Jorge. ¿Puedes explicar, por favor, porque puede parecer un poco similares, pero puedes explicar, por favor, la diferencia entre el ratio de liquidez y el fondo de maniobra, por favor? A ver, es lo que he intentado, ¿no? en la sesión. Vamos a ver. El fondo de maniobra lo que me está calculando son valores absolutos. Me está poniendo en comparativa todo el activo corriente con todo el pasivo corriente, pero me los está restando. Es decir, me está haciendo un cálculo matemático de A menos B, es decir, de euros menos euros. Y me está diciendo qué exceso o qué defecto de activos corrientes tengo sobre pasivos corrientes, pero en valor absoluto en euros. En cambio, el ratio de liquidez no me está haciendo eso. El ratio de liquidez lo que me está haciendo es poner una comparativa de activo corriente entre pasivo corriente, ¿de acuerdo? Y lo que me está calculando es un porcentaje. Me está diciendo 1,32. Me está diciendo que por cada 100 euros de pasivos corrientes tengo 132 de activos corrientes, ¿vale? 1,32. Pero eso es un porcentaje. No me está diciendo en valor absoluto cuánto tengo. Y eso es lo que me lo está cuantificando, es el fondo de maniobra, ¿de acuerdo? Por eso, si hiciéramos un examen, diríamos, si un ratio de liquidez me da por debajo de 1, el fondo de maniobra, ¿qué me tiene que dar? Pues si un ratio de liquidez me da por debajo de 1, el fondo de maniobra me va a dar negativo, pero no sé cuánto.
Si yo tengo un ratio de liquidez de 0,80, quiere decir que tengo activos corrientes por 80 y pasivos corrientes por 100, ¿vale? 0,80. Por debajo de 1. Quiere decir que tengo más deuda a corto que activo a corto. Muy bien, pero ¿cuánto más? ¿O cuánto menos? No lo sé. Eso me lo va a decir el fondo de maniobra, que me los va a restar. Va a hacer 80 menos 100 y me va a decir, en concreto usted tiene menos 20. ¿De acuerdo? Que en valor absoluto es menos 20, en ratio es un 0,80. Me da la información, pero de diferente manera. ¿De acuerdo? Tenemos una pregunta por aquí escrita. Bueno, la leo. Para el ratio de endeudamiento serviría esta fórmula y pone pasivo corriente más pasivo no corriente por 100 dividido... No te oigo bien, Alejandro. ¿Escuchas? ¿Escuchas? A ver, ahora. Pregunta una persona que si para el ratio de endeudamiento serviría esta fórmula y dice pasivo corriente más pasivo no corriente por 100 dividido todo entre total del patrimonio neto y pasivo. Sí, es lo mismo. Vamos a llegar a lo mismo, claro que sí. Claro que sí. Vamos a llegar a lo mismo. Lo que pasa que, a ver, que cada uno use la fórmula que le resulte más sencilla. Si él está habituado con esa fórmula, perfecto, pero bajo mi punto de vista es más sencilla la mía. No por nada, porque la suya quizás requiera de cierta memorización, salvo que la entienda él perfectamente, perfecto, ¿no? Pero la mía es básicamente poner en comparativa todo lo que debo entre todo lo que tengo. La suya en el fondo está haciendo lo mismo, pero por otro camino, ¿vale? Que quizás visualmente no se entienda tan bien. Si él la entiende así perfecta, pues perfectamente. De hecho, hay manuales donde la pone así, como él ha dicho. Y hay otros manuales que las ponen de una forma un poquito más visual, como os he dicho yo, ¿vale? ¿Alguien levanta la mano? Que no se anima ninguno a levantar la mano. Por aquí preguntan también si el ratio de garantía sería un ratio de solvencia. Sí, claro que sí. Es un ratio de solvencia. Un ratio de garantía a distancia de la quiebra, técnicamente es un ratio de solvencia, sí, claro que sí. Claro que sí. Yo de alguna manera os he puesto los ratios, cuando tú le pides un crédito al banco y te hace 6 o 7 ratios, te hace los 6 o 7 que yo acabo de deciros. Evidentemente, si te hace un estudio analítico y te hace 35 ratios, pues es que podríamos hacer muchísimos ratios aquí. El ratio del coste medio de la deuda, el ratio de rentabilidad financiera, el ratio plazo medio de cobro, plazo medio de pago, el umbral de rentabilidad. Pero básicamente en un flash inicial, digamos que el director de oficina esos ratios ya los lleva calculados de antemano. Pero creo que son ratios de solvencia, el ratio de garantía, sí, por supuesto que sí. ¿Alguien que levante la mano? ¿Alguien que le interese alguna cosa de Jorge? Digo yo con alguna preguntita. A ver, te digo yo, Jorge, ¿en qué afectan los ratios de liquidez, tesorería y disponibilidad el tratamiento contable que se le da a las pólizas de crédito? Vale, muy bien. A ver, aunque entiendo que todo el mundo está al tanto de ello, por si acaso lo aclaramos. Las pólizas de crédito o cuentas de crédito son cuentas de financiación que me otorga una entidad bancaria con un límite de disposición. Ese límite de disposición, lógicamente, puede ser cualquiera, pero contablemente solamente se va reflejando la parte dispuesta. Cuando digo cualquiera, me refiero que a mí el banco me da una cuenta de crédito de 100.000 euros y yo contablemente no reflejo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo tengo una posibilidad de disponer. Eso no quiere decir que vaya a disponer. La deuda mía con la entidad bancaria solamente será por las cantidades dispuestas. ¿De acuerdo? Tal modo que si a 31 de diciembre yo de los 100.000 euros he dispuesto 32.500, pues aparecerán en los pasivos 32.500. Claro, aquí sí que quiero que tengáis cuidado a nivel de cuando se prepara el balance en un tema. Vamos a ver, las pólizas de crédito, el 95% de ellas son pólizas anuales, con renovación anual, pero el vencimiento es anual. Son a 12 meses con renovación por otros 12 meses. Eso en el 95% de los casos. ¿Qué quiero decir con ello? Que técnicamente son pasivos de corto plazo en la cantidad dispuesta. Durante muchos años, antes de la crisis del 2008, que estaban muy de moda las pólizas de crédito por parte de todas las entidades bancarias y cajas, en los balances había muchos contables que tendían a contabilizarlas como deudas a largo. ¿Por qué? Porque como llevaban 5, 6, 8, 7, 9 años con la póliza de crédito y se iba renovando automáticamente, que ni se enteraban, porque si el banco no comunicaba la negativa a la renovación ni te decía nada, consideraban que eran deudas de corto plazo. Y sin embargo, consideraban que eran deudas de largo plazo, ¿vale? Pero técnicamente son pasivos de corto. Entonces, claro, ¿qué quiero deciros con esto? Que el que tenga pólizas de crédito en su empresa, que la parte dispuesta, por prudencia, la contabilice como pasivo de corto.
independientemente de que tenga el compromiso de la entidad bancaria de renovarla, independientemente de que lleve una antigüedad e independientemente de que se haya renovado con avales y no quepa ninguna duda que no hay ningún problema. Que la contabilice como pasivo de corto porque es lo que es en la parte dispuesta. Si la está contabilizando como pasivo de largo, está calculando unos ratios de liquidez, de tesorería y de disponibilidad engañosos, completamente equivocados, porque está considerando que tiene menos deudas a corto de las que realmente tiene. ¿De acuerdo? Y por tanto esos pasivos se tienen que contabilizar en el corto y afrontar la realidad de cuáles son mis ratios de liquidez, tesorería y disponibilidad. El ratio de endeudamiento me va a dar igual que la contabilice en el corto que en el largo. ¿Por qué? Porque técnicamente el ratio de endeudamiento me está teniendo en cuenta todos los pasivos. Pero en los ratios de liquidez, tesorería y disponibilidad y en el fondo de maniobra, la parte dispuesta de las pólizas de crédito tiene que estar como pasivo de corto. ¿Qué es lo que es? Que cada uno mire su contrato firmado con la entidad bancaria y que mire la duración de la póliza. Y en la medida que sea un año, tiene que ir al corto. Perfecto. Una pregunta que mandan por aquí de manera escrita. Preguntan, a la hora de efectuar análisis de resultados, ¿los gastos financieros se dividen para la totalidad del pasivo exigible o solo por las deudas que tienen costes financieros asociados? Vale, te he querido entender, ¿eh? Te oigo regular, pero te he querido entender. Me has preguntado si para el cálculo de... Un botón que tienes ahí de preguntas y respuestas, si no ¿Sí? las tienes escritas, si no me entiendes bien del todo. Vale, vale, de acuerdo. Me has preguntado, Alejandro, si para el cálculo del coste medio de la deuda se tiene en cuenta todos los pasivos o solamente los pasivos que generan carga financiera. Te he querido entender, ¿no? Repito, a la hora de efectuar el análisis de resultados, ¿los gastos financieros se dividen para la totalidad del pasivo exigible o solo por las deudas asociados? Vale. Te voy a decir lo que dicen los manuales de análisis y te voy a decir lo que opino yo, ¿de acuerdo? Evidentemente, hacer caso a los manuales de análisis. Para hacer el ratio del coste medio de la deuda, ¿vale? O el cálculo del coste que me estás diciendo, se divide la carga financiera entre los pasivos que generen carga financiera. Eso es lo que dicen los análisis. No entre todo el pasivo, sino solo entre el pasivo que genere carga financiera. Es decir, un proveedor a priori no genera carga financiera, por mucho que le pague a 60 o 90 días, ¿vale? Una deuda por ejemplo, con la agencia tributaria, que ahora podemos aplazarla a 6 meses, los 3 primeros sin intereses, pues durante 3 meses no me está generando carga financiera. Un acreedor por servicios no me está generando carga financiera, aunque le pague a 30 o 60 días. Y, por tanto, en principio hay que dividir la carga financiera entre los pasivos que sí generan carga financiera. Entidades bancarias, por ejemplo. Bien, mi punto de vista es que intentemos no hacernos trampas al solitario, ¿de acuerdo? Es decir, intentemos no hacer ratios para que nos salgan bien. Vamos a ser crudos y vamos a decir, oye, de la misma manera que el ratio de rentabilidad económica, estoy dividiendo el beneficio antes de intereses e impuestos, lo estoy dividiendo entre el total del activo, ¿de acuerdo? Cuando también existen activos que no generan rentabilidad económica, tengo activos ociosos, tengo activos en tesorería a una rentabilidad del 0%, tengo plazos fijos al 0%, tengo acciones que no reparten dividendos, tengo material estocado que está deteriorado y no lo he deteriorado, tengo material que es invendible y todavía no lo he dado de baja, y estoy teniendo en cuenta eso para calcular el ratio de rentabilidad económica. Oye, vamos a calcular un ratio del coste de la deuda teniendo en cuenta todos los pasivos, que además lo vamos a hacer más rápido, que nos va a dar una idea más general, y comparemos la rentabilidad que obtengo de todo el activo con el coste de financiar todos los pasivos, todos, ¿de acuerdo? Porque lo que hoy creo yo que no me va a generar carga financiera, dentro de 4 días me empieza a generar. Entonces, bueno, hagamos un cálculo rápido así. Ahora, como me pregunta esta persona y tengo que decirle lo que dicen los manuales, dice que el coste de la financiación solamente hay que tener en cuenta, lógicamente, la parte de pasivos que me están generando coste. Porque si no estoy diluyendo el tipo entre una serie de pasivos que no me generan. ¿De acuerdo? A ver, otra pregunta. ¿Cuál es el requisito mínimo para ser sujeto del préstamo para obtener el préstamo ICO por COVID-19? ¿Cuál es el requisito mínimo para ser sujeto del préstamo para obtener el préstamo ICO por COVID-19? Hombre, el requisito, en principio requisitos como tales no ha habido. Es decir, nosotros en el despacho, a todas las empresas que nos solicitan, estamos preparándoles pues, la documentación que requiere el banco, que básicamente son todas las cuentas de resultados de años anteriores, las cuentas de resultados y balances del año 2019 cerrado, e incluso un balance y una cuenta de resultados provisional del año 2020. Eso para empezar, ¿vale? Y una situación del pool bancario de la empresa y de sus bienes. No hay un requisito preestablecido. Lo que sí que os quiero decir es que a nosotros el banco nos ha desestimado una serie de operaciones con algunos clientes, empresas,
por dos motivos completamente contrapuestos. En uno, porque consideraba que el banco no debiera darle un ICO. ¿Por qué? Porque el ICO en principio es técnicamente para empresas con necesidades y que hayan sido de algún modo perjudicadas por el COVID-19, pero que al mismo tiempo tengan la capacidad y la solvencia suficiente para poder devolver los créditos, a poder ser a priori. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, nos lo han desestimado a una empresa que es todo lo contrario. Una empresa que tiene unos ratios de liquidez 8 veces por encima de lo normal, de endeudamiento 8 veces mejor de lo normal, y entonces el banco ha considerado que iba a venir desestimada porque el préstamo ICO no está ni para los que tienen ni para Inditex, para que me entendáis, ¿de acuerdo? Ni para una empresa con un patrimonio neto negativo que esté en quiebra. No le van a dar un ICO. O una empresa que tenga un ratio de endeudamiento del 99%. Es que no se lo deberían dar. Ya sé que esto suena un poco fuerte igual, pero es que no se lo deberían dar. ¿De acuerdo? Entonces, no hay unos requisitos preestablecidos como tales, ¿de acuerdo? Pero sí que es la realidad que tenemos que estar en una situación de unos ratios suficientemente aceptables, ya no digo buenos, suficientemente aceptables para que quede constancia que vamos a poder hacer frente a esa deuda, ¿de acuerdo? Y no especialmente buenos, porque estamos fuera de lo que son las empresas vulnerables o perjudicadas por el COVID-19, ¿de acuerdo? Pero no están puestos como tales los ratios ni los coeficientes que hay que dar. Luego también dependerá un poco, perdonadme que os diga esto, de cada entidad bancaria, porque claro, si todas las entidades bancarias tienen asignadas por parte del Estado un límite de préstamos ICO, me estoy inventando una entidad por decir algo, y resulta que en Bantierra o en el BBV tienen todavía un fondo de préstamos de líneas ICO pendientes de otorgar, pues evidentemente aflojarán un poco y serán más laxos en las condiciones. Pero evidentemente en el Banco Santander, que el primer día ya copó el 100% de las solicitudes de la línea, evidentemente tienen que hacer un sesgo y decidir a quién se lo dan. ¿De acuerdo? Está claro. Preguntan sobre la posibilidad de la mejora de los ratios de endeudamiento en función del tratamiento contable que se le dé a los préstamos de los socios a la sociedad. Sí, claro, muy bien. Pensar que muchas veces las empresas, pero no ahora, no por esta situación, sino que ya de anteriormente, vienen con unos balances en la que los socios muchas veces, en todo o en parte, han hecho de financiadores de la empresa, ¿de acuerdo? No es necesario ir a una entidad bancaria a pedir un crédito si alguno de los socios o los socios quieren financiar a la empresa. Bien, al margen, hago un pequeño inciso, no estamos hablando aquí de fiscalidad, pero quiero que lo sepáis. Los préstamos que los socios hacen a la sociedad pueden tener la consideración de operación vinculada. Operación vinculada, desde un punto de vista fiscal y jurídico, es toda aquella operación que un socio haga, bueno, son muchos tipos de operaciones, pero entre otros, las operaciones que un socio haga con su sociedad en la medida que el socio tenga al menos el 25% o más del capital social de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, si un socio que tiene un 3% del capital presta a la sociedad, no es una operación vinculada. Pero si un socio que tiene el 32% presta a la sociedad, que es lo que suele pasar, que prestan los socios mayoritarios, se considera una operación vinculada. ¿Qué sucede cuando es una operación vinculada? Os lo digo solamente para que lo sepáis, que al considerarse operación vinculada es obligatorio valorarla a valor de mercado. Y valorar una operación a valor de mercado obliga ¿a qué? A que se fije un tipo de interés. Por lo tanto, los préstamos de los socios a las sociedades vinculados tienen que llevar un tipo de interés. ¿Qué tipo de interés? El interés de mercado, ¿verdad? Otro abstracto. ¿Qué es el interés de mercado? Pues el interés que pactarían partes independientes. ¿De acuerdo? Bien, Hacienda por interés cobra de demora un 3, un 3,5, un 3,75%. El tipo de interés legal del dinero, pues hay unas tablas, no sé si es el 3, 3,25, pues tendría que estar por lo menos en esos tipos. Vale. Respondiendo a la pregunta que me haces. Vuelvo a decir lo mismo que con las pólizas de crédito. Es muy importante contabilizar y asignar en el balance, en la partida concreta y correcta, el préstamo del socio. El préstamo del socio puede ser un préstamo de corto plazo o un préstamo de largo plazo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una facilidad nuestra, que las decisiones no dependen de terceros, no dependen ni de Hacienda, ni de la agencia tributaria, perdón, ni del proveedor, ni de la entidad bancaria. Depende de la voluntad de la empresa y del socio, que básicamente es el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los préstamos que los socios hayan hecho a la sociedad, con la buena intención de que la sociedad se los pudiera devolver en un periodo inferior a 12 meses, estarán contabilizados como préstamos de corto plazo. No tiene sentido que esos préstamos sigan contabilizándose como préstamos de corto plazo si a día de hoy la empresa es conocedora que tiene la imposibilidad absoluta de hacer frente a la devolución del préstamo a su propio socio. ¿De acuerdo?
¿qué es lo que habría que hacer? Habría que hacer lo mismo con cualquier deuda que fuera imposible el pago a corto plazo. La diferencia es que con el socio no hay que discutir con terceros, que es reconvertirla, novarla, modificarla y reconvertirla de préstamo de corto plazo en un préstamo de largo plazo. Tan sencillo como que, pues de la misma forma que entiendo que el socio ha firmado un documento de préstamo en documento privado, porque se hace en documento privado, un documento privado con la empresa para acreditar la existencia de un préstamo, pues que hagan una cláusula complementaria a ese documento de préstamo donde digan que el plazo de vencimiento se ha modificado y en lugar de ser un plazo de vencimiento a 6 meses, pues pasa a ser a 5 años. Y diremos, ¿y con esto qué ganamos? Hombre, pues ganamos una cosa fundamental. Ganamos que el préstamo de corto se convierta en préstamo a largo. ¿Se modificará el ratio de endeudamiento de garantía? No. ¿Me mejorarán como de la noche a la mañana los ratios de liquidez, tesorería y disponibilidad? Sin ninguna duda. Eso por un lado. ¿Y existe alguna opción todavía mejor? Sí. ¿Existe la posibilidad de que me mejore el ratio de endeudamiento de garantía? Sí. ¿Qué posibilidades? Pues que ni siquiera reconvirtamos el préstamo de corto en un préstamo de largo, sino que hagamos una operación muy habitual, ¿vale? Que es una ampliación de capital por compensación de deudas con socios. Si vosotros os acordáis del balance que os he puesto, en el pasivo teníamos los pasivos de corto, los pasivos de largo y el patrimonio neto. Y yo estoy diciendo que tengo un préstamo del socio a corto. Lo puedo reconvertir en préstamo a largo, cambiando el vencimiento. Pero puedo hacer otra cosa. Puedo ir al notario y hacer una ampliación de capital por compensación de deudas. Que es decir, mire, señor notario, el préstamo que hizo el socio ha dejado de ser un préstamo y se convierte en más capital. En esa situación me mejora el ratio de liquidez, el ratio de tesorería, el de disponibilidad, el de endeudamiento, el de garantía, el fondo de maniobra. Me mejoran absolutamente todos. Porque he disminuido un pasivo de corto, no por uno de largo, sino por patrimonio neto. Bueno, y entonces estamos ante una decisión del socio, ¿vale? Que con esa pequeña operación de ampliación de capital, que encima no liquida impuestos de ninguna clase, ¿vale? No tiene, está sujeto a ningún tipo impositivo, reconvertimos un balance con ratios regulares, seguramente con ratios buenos. Y es la posibilidad igual de no poder ser estimada una solicitud de préstamo ICO a que nos la acepten. Por un hecho tan absurdo y tan sencillo como que ahí había una deuda que técnicamente era una deuda con el socio, que lo que hemos hecho es reconvertirla. ¿De acuerdo? A eso es lo que yo aconsejaría, sí o sí. Una cosilla solo, avanzo. Me podéis decir, pero es que ahora yo no puedo ir al notario. Ahora yo no puedo ir al notario durante este periodo a hacer una ampliación de capital. Bueno, no puedes ir al notario porque se considera que ahora el notario hay que ir solo a operaciones importantes. Bueno, pues para ti esa es importante. Pero bueno, al margen de eso, no puedo ir al notario. Muy bien, pero contabilízala. Haz un acuerdo de Junta General de Socios, transcríbelo al libro de actas y aprueba con fecha de hoy, 14 de abril, una ampliación de capital con cargo a deudas. Y en el orden del día se pone que se elevará a escritura pública en el momento que se suspenda el confinamiento y los notarios puedan escriturar. Pero por lo menos a nivel de balance tú lo haces hoy. Y tu balance hoy cambia como de la noche a la mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. Que has dicho al principio que ibas a dar unas pautas acerca de mejorar la forma de presentar los balances o la información a las entidades financieras. Bueno, es que básicamente sí, lo que acabo de decir ahora es, vamos a ver, partiendo de la base de los ratios que tienen que mejorar, planteémonos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es intentar novar o modificar o ampliar los plazos de todas las deudas a corto plazo que se puedan para ampliar los plazos y pasarlas a largo. La de la ampliación de capital de los socios, o por lo menos pasar la deuda de socios de corto a largo, eso es una evidencia que se tiene que hacer sí o sí. ¿Qué más se puede hacer? Se puede pedir aplazamiento a la agencia tributaria de todas las deudas. No nos equivoquemos. Ahora parece que la agencia tributaria dice que se pueden fraccionar los plazos 6 meses o pedir una moratoria de 6 meses. No es solo así. Vamos a ver. Eso digamos que es la novedad actual, que puedas pedir una moratoria de 6 meses sin pagar intereses durante los 3 primeros. Muy bien, pero eso tiene una serie de limitaciones, hasta 30.000 euros, no hace falta aval, muy bien. Pero de toda la vida ha existido y sigue existiendo la posibilidad de solicitar fraccionamientos y ampliaciones de plazo de todas las deudas, de absolutamente todas las deudas a la agencia tributaria y a la Seguridad Social, no a 6 meses, a 60 meses, a 30 meses, a 15 meses, es decir, a largo plazo. Evidentemente aquí Hacienda lo que hace es endurecer las condiciones de estimación. ¿Y qué es lo que te va a pedir? Pues si la empresa, las deudas que quieres ampliar a más de 12 meses, es decir, pasarlas de corto a largo, que es el objetivo, ampliarlas de menos de 12 a más de 12, son deudas que no exceden de 30.000 euros, te lo va a aceptar sin ningún tipo de aval, con COVID-19 o sin COVID-19, que no tiene nada que ver.
¿vale? Ahora bien, si las deudas que tú quieres ampliar del corto a largo plazo exceden de 12 meses, ¿de acuerdo? Es evidente, perdón, de 12 meses no, de 30.000 euros, ahí Hacienda siempre, desde hace muchos años, lo que te exige es la aportación de un aval, ¿vale? ¿Qué avales quiere? Evidentemente aval bancario. Si no hay aval bancario, ¿qué aval quiere? Pues quiere un aval, una garantía real, es decir, una garantía hipotecaria, una garantía de un inmueble, de una nave, de un local. ¿Y el aval, la garantía que la tiene que poner la empresa? No, la tiene que poner quien esté dispuesto a aportar una garantía a favor de esa empresa. Puede ser la propia empresa, puede ser uno de los socios, puede ser un administrador. ¿De acuerdo? Si no hay avales bancarios ni garantías hipotecarias, ¿qué puede ser? Pues el resto de bienes, vehículos, camiones, instalaciones. Evidentemente, a medida que la garantía que nosotros estemos aportando a la empresa decrece el valor, pues se incrementa en sentido contrario la dificultad de que nos lo acepten, ¿vale? Pero esto es lo que hay que intentar en cuanto a los pasivos, sin ninguna clase de duda. ¿Qué habría que intentar en cuanto a los activos? Pues en cuanto a los activos existe, no, por desgracia no en todas las empresas, pero habría que analizar aquellas que tengan activos fijos que se llaman no necesarios. Imaginaros una empresa que tiene dos naves, la nave antigua donde trabajaba antes y la nave actual, y la nave antigua la tiene vacía, la tiene sin uso. Bueno, pues igual ha llegado el momento de venderla para traspasar ese activo fijo. Al venderse se convierte en tesorería y la tesorería es activo circulante. Y me podéis decir, sí, pero es que yo hoy pongo una nave a la venta y no la vendo hasta dentro de un mes, 2 o un año. ¿Qué hago en el balance? Pues bueno, lo que voy a decir yo ahora, si me está oyendo algún auditor, dirá, hombre, eso no me parece bien. Bien, no me parece bien. 100% no estaremos de acuerdo, pero evidentemente lo que no puede ser es peor el remedio que la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una nave vacía en el activo fijo, no la voy a utilizar y la pongo a la venta, reconviértala, aunque insisto, no es correcto al 100%, ¿vale? Que nadie diga, es que no es correcto, ya lo sé, ¿vale? Reconviértemela en un activo circulante, pónmela como un activo para la venta, ¿de acuerdo? Incrementa el valor de los activos circulantes en todo aquello que ahora quieras vender, reclasifícalo del fijo al circulante, ¿vale? Aunque no sea correcto al 100%, porque no lo he vendido todavía, y encima no es una existencia pura y dura, pero no lo dejemos en el activo fijo si realmente no pinta nada, ¿no? Estas son las cosas. Y evidentemente, por supuesto, eso por supuesto, la operación que mejora todas y cada una de los ratios son las ampliaciones de capital de los socios, claro. Lo que pasa es que esto es fácil decirlo y más difícil hacerlo. La ampliación de capital, fundamentalmente si es ampliando tesorería, mejora absolutamente todos los ratios. ¿Por qué? Porque el activo circulante crece, por tanto el activo en su conjunto crece y los pasivos permanecen igual. Aquí sí que decir, para acabar con esta pregunta, que las ampliaciones de capital, aunque lo sabéis, os lo recuerdo, no necesariamente tienen que ser en tesorería, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Pensar un poco por dónde voy, ¿no? La empresa tiene una situación complicada, necesita mejorar el balance, ya no sabe cómo, bueno, que haga una ampliación de capital en la que los socios no aporten dinero, sino que aporten bienes no dinerarios. De la misma forma que existe la ampliación de capital dineraria, existe la aportación de capital no dineraria. Que aporten bienes no dinerarios. Y me diréis, ¿y qué aportan? A ver, hablando en plata, pues pueden aportar mobiliario, pueden aportar equipos informáticos, pueden aportar tornillos, pueden, ¿vale? Pueden aportar un trastero. ¿Y con esto qué ganamos? Hombre, con esto está creciendo el balance, está creciendo todo el activo. En aquellos bienes que aporte del activo circulante, crecerá el circulante. En aquellos que aporte el fijo. Y los pasivos permanecen igual. ¿Es tan positiva como una dineraria? Evidentemente no. ¿Pero me va a mejorar el balance? Sí. Y diréis, ya, pero estoy aportando una serie de bienes que igual no tienen mucho valor. Bien, yo os estoy diciendo cómo mejorar un balance, ¿de acuerdo? Que cada uno entienda esto por dónde voy, ¿de acuerdo? Estas son las cosas que básicamente habría que intentar hacer. Muy bien, y ya para terminar, la última pregunta. En el caso de que una empresa tenga unos ratios o indicadores especialmente buenos de endeudamiento y liquidez, ¿eso puede querer decir que tenga activos ociosos a nivel económico? Bueno, sí, no, te explico. Los analistas les gusta mucho hablar de activos ociosos, ¿no? Un activo ocioso es todo aquel activo que se entiende no está siendo utilizado en obtener una rentabilidad, ¿de acuerdo? Pongo un ejemplo claro y extremo para que me entendáis. Imaginaros que una empresa tiene exceso de tesorería, ¿de acuerdo? Y lo tiene en cuenta corriente. Muy bien.
y esa cuenta corriente la tiene remunerada al 0. Y por otro lado resulta que tiene préstamos y está pagando préstamos al 7%. ¿Tiene un activo ocioso? Sin ninguna duda, sí. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido tener tesorería remunerada al 0, ¿de acuerdo?, cuando estás financiando préstamos al 7%. Aquí sería un caso clarísimo. Ahora, si yo os dijera, los 300.000 euros de tesorería no los tengo al 0, los tengo al 10%. Mirad, los que tengáis más de 50 años sabréis que hace 15 años los plazos fijos estaban al 10, al 12 y al 15%, ¿de acuerdo? No al 0 como hoy. Entonces, claro, si nosotros tuviéramos la tesorería remunerada al 15% y me dieran unos ratios de liquidez excesivamente buenos, activo corriente entre pasivo corriente, en vez de darme 2, me diera 12, que quiere decir que tengo 12 veces más activos corrientes que pasivos corrientes, y encima resulta que lo tengo todo en tesorería, diréis, ¿eso es ocioso? Hombre, relativamente, ¿no? Porque si lo tengo en plazo fijo al 14%, determinar que eso es un activo ocioso sería aventurarme mucho. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que os quiero comentar? El último ratio que hemos visto es el ratio rentabilidad económica. Y el ratio rentabilidad económica es la rentabilidad, hemos visto, que la empresa obtiene de su activo sin tener en cuenta la financiación. Es aquí donde tengo que pararme un momento, ¿de acuerdo? Porque si mi ratio de rentabilidad económica es un 5, un 6, un 8%, que quiere decir que de cada máquina que yo compro, de cada puente grúa, de cada túnel de pintura, de cada máquina plegadora, yo obtengo una rentabilidad del 8% y tengo mucho dinero en tesorería sobrante al 0, no cabe ninguna duda de que tengo activos ociosos, porque tengo una serie de activos que de invertirlos parcialmente en la empresa, en más maquinaria, en más instalaciones, obtendría una rentabilidad del 8 en lugar del 0. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero ojo, ojito. Ojito, no vaya a ser que tenga un ratio de rentabilidad económica en vez de del 8%, del 1,5%. Y me estén diciendo que tengo activos ociosos por tener dinero en tesorería al 0. Bueno, pues yo ahí no estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque la inversión en maquinaria e instalaciones conlleva una serie de peligros, ¿de acuerdo? Accidentes laborales, inspecciones de trabajo, auditorías de calidad, ISO, certificaciones ISO, es decir, conlleva una serie de contingencias que un dinero en cuenta no conlleva. ¿A qué quiero llegar? Que el ratio de rentabilidad económica tendría que ser importante, 5, 6, 7 puntos porcentuales por encima de lo que es un mero plazo fijo para poder decir que tengo activos ociosos. Si no, yo no me aventuraría a decirlo tanto. ¿De acuerdo? Perfecto, Jorge, pues muchísimas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos por asistir. Adelantaros lo que he dicho un poco al principio. Mañana tenemos un webinar de innovación, que son los planes post-COVID para la empresa, de la supervivencia a explotar oportunidades. El jueves tenemos un webinar de estrategia, la gestión en época de crisis, de la estrategia a la acción. Y terminamos la semana con el reto de las empresas familiares en Aragón, que tenemos al director de la Asociación de Empresas Familiares de Aragón. Así que nada, muchas gracias y tenéis toda la información y las inscripciones en aragonempresa.com. Un saludo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.